Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Qué os parece si oramos y preparamos nuestro corazón? Le pedimos a nuestro Padre que nos dé oídos para oír. Señor, primero gracias por la posibilidad de escuchar tu palabra explicada, predicada. Necesitamos entenderla para comprender quién eres tú y cómo debemos vivir en este mundo y te ruego que nos acerques las verdades del reino a nuestro corazón. Si tú no operas en nosotros, vamos a escuchar cosas, pero no vamos a entender. Y te pido, Señor, que tú nos lo expliques, para que eso asiente de verdad, que eche raíces y salgamos de aquí distintos, Señor, habiéndote conocido más y mejor y capacitados para vivir en este mundo. Te lo ruego, Señor, hazlo, haz la obra, que tu Santo Espíritu sople aliento de vida en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En una ocasión, dice la palabra que un intérprete de la ley, gente que se dedicaba a interpretar la ley de Israel, se dirigió a Jesús y lo hizo, dice la palabra, con la intención de tentarle, con la intención de ponerle a prueba. Y le preguntó qué cosa debía hacer para heredar la vida eterna. Esa era la pregunta. El pasaje al que me refiero está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer del 26 en adelante, si me queréis acompañar, estamos ahí. Vamos a estar en ese pasaje quedándonos. Lucas 10, 26 en adelante. El pasaje al que me refiero es un diálogo en el que el intérprete se dirige a Jesús, Jesús está enseñando y él, para tentarle, para ponerle a prueba, le dije, bueno, maestro, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le contesta lo siguiente, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el intérprete responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has dicho, has respondido bien, haz esto y vivirás. La Biblia presenta la cuestión de la salvación de manera muy sencilla. ¿Quieres heredar la vida eterna? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres estar en una eternidad en comunión con el Señor? Entonces, ama a Dios perfectamente y ama a tu prójimo como te amas a ti. Si eres capaz de hacer eso, cumplirás toda la ley y los profetas y entonces tendrás acceso al reino celestial. Sin embargo, cuando Jesús le puso el listón tan alto, ese hombre, ese intérprete de la ley, lo que hizo fue lo que hacemos casi todos nosotros, casi siempre que nos ponen el espejo de la ley delante de nosotros. Él buscó la forma, dice la palabra, de justificarse a sí mismo. Es decir, él buscó una manera de interpretar esos mandamientos que le permitieran estar cómodos en su situación sin tener que enfrentarse a la realidad de su pecado. ¿Cómo puedo, de alguna forma, acomodar lo que me está diciendo a mi forma de vivir? Y lo interesante de la reacción del intérprete de la ley es que lo que le inquietó de lo que él mismo dijo no fue la cláusula de amar a Dios. La parte que le inquietó fue la de amar al prójimo. ¿Cómo se llamaba él mismo? Porque al parecer se entiende por el texto, por la conversación, que la cuestión de amar a Dios la tenía aparentemente resuelta en su conciencia. Ese hombre creía que esa primera parte, esa parte de amar a Dios con todo nuestro ser, esa parte él la estaba cumpliendo. Y probablemente eso era debido a que este hombre religioso era un intérprete de la Torá, era un hombre docto, un hombre que sabía de las Escrituras. Él cumplía con los votos que él entendía que le exigía la palabra. Él era fiel a su asistencia al templo, él cumplía con los votos que hacía, él ofrecía sacrificios, él realizaba largas y pomposas oraciones que estaban llenas de contenido teológico correcto, él ayunaba con frecuencia, él entregaba sus diezmos, sus limosnas, y por tanto él podía considerar con una conciencia tranquila, a su forma de entender, que él estaba amando a Dios de manera perfecta. Y lo primero que quiero decir es que fácil es caer en este tipo de religiosidad, qué fácil es creer que porque cumplimos con las cosas que debemos hacer como evangélicos estamos amando a Dios. Yo presento el día,
yo leo mi capítulo de la Biblia, yo hago mi devocional, yo voy a la iglesia siempre que puedo, escucho alabanzas en el coche, pongo en el maletero el pescadito, ¿verdad? Y entonces ya soy un buen cristiano, yo ya amo a Dios. Eso es lo que le pasó a este intérprete de la ley. Él se sentía seguro de su religiosidad y eso también puede pasarnos a nosotros. Y esta predicación, entre muchas otras cosas, tiene como propósito poner a prueba nuestra religiosidad, poner a prueba nuestra relación con Dios. Porque a pesar de que este hombre se sabía religioso y él entendía que como intérprete de la ley estaba siendo un buen judío, la cuestión de amar al prójimo como a sí mismo le generó una duda. ¿A qué se refería exactamente Moisés cuando dijo que teníamos que amar a nuestro prójimo? ¿Significaba que teníamos que amar a todos los judíos? ¿También a aquellos judíos que no eran celosos de la ley, que no estaban siendo diligentes en hacer lo que tenían que hacer? ¿Significaba que tenían que amar a todas las personas del mundo, incluso a los infieles, a los paganos, a los que no eran del pueblo del Señor? Yo quiero lanzar esta pregunta también para nosotros. ¿Qué significa que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Significa que tenemos que amar a todos los evangélicos? ¿O solamente tenemos que amar de esa forma a aquellos que comparten ciertos dogmas, ciertas doctrinas? Tal vez no lo pensemos, pero sí estamos viviendo a la luz de esta convicción. ¿O solamente significa simplemente que debemos amar a todas las personas del mundo? ¿A todas? ¿Cómo? Quiero empezar respondiendo a la pregunta que se hacía el mismo intérprete, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y cuando ese hombre se preguntó esto, Jesús se dirigió a él con una parábola. Fijémonos que el intérprete de la ley estaba preguntando, ¿quién es mi prójimo? ¿Con qué intención? Con la intención de justificarse a sí mismo. ¿Quién es mi prójimo? Jesús. A ver si yo estoy cumpliendo con este mandamiento o no. A ver, ¿quién dices que es mi prójimo? En función de lo que digas, yo estaré justificado o no estaré justificado. Y allí va la parábola de nuestro Señor Jesucristo para responderle a esa pregunta. Dice del versículo 30 en adelante, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La historia que expone Jesús contiene algunos aspectos que tenemos que enfatizar y explicar para comprenderla correctamente. En primer lugar, Jesús nos presenta a un hombre judío que viajaba por un pasaje árido, un pasaje rocoso. Él iba por un desierto que es un lugar hostil y a este judío, por lo visto, le asaltan, le atracan y lo dejan medio muerto en el camino. Unos asaltadores, unos ladrones, unos bandidos. Entonces este hombre ahí en la cuneta del camino, herido, en una situación muy delicada, probablemente iba a morir si no era rescatado, ese hombre que estaba ahí en una situación muy, muy delicada, es visto por un hombre religioso que está pasando por el camino. Está pasando un religioso y lo ve y el religioso pasa de largo, ¿no? No le da ningún tipo de ayuda a ese hombre moribundo. Y después dice que un levita, un sacerdote, un hombre que estaba ministrando en el templo, un hombre que estaba ministrando las cosas del Señor, un hombre religioso, también se da cuenta de la presencia de ese hombre que está ensangrentado en el camino, a punto de morir habiendo sido atracado. Imagino que ese hombre, no lo dice la parábola, pero se puede entender que estuviera pidiendo ayuda, o se viera que estaba ahí pasándolo mal, pero también ese hombre pasó de largo, no le hizo ningún caso. Es posible que ambos estuvieran yendo de camino al templo para ofrecer sus actos religiosos, eso tampoco nos lo informa la parábola, pero eso es una de las posibilidades por las que tuvieran tanta prisa, ¿no? Tenían que ir a cumplir sus
votos religiosos, o que ambos sopesaran los peligros a los que se exponían si se detenían a cuidarle, o también cabe la posibilidad de que ambos trataran de justificarse a sí mismos pensando que eso no era su problema, que ellos no conocían a ese hombre y por lo tanto, ¿para qué tener que estar molestándose en ayudar a alguien que a lo mejor no tenía, o a lo mejor se lo había ganado? A lo mejor estaban en esa situación por alguna cosa, ¿no? ¿Quién soy yo para meterme en la vida de los demás? Que se apañe cada uno con su problema. Es posible también que tuvieran miedo, porque quién sabe si es una trampa, los asaltadores están por ahí, si me paro a ayudarle a lo mejor después vienen los demás y me atracan a mí o me hacen daño. Pueden ser muchas cosas, pero en cualquier caso lo cierto es que estos hombres religiosos, estos hombres que estaban cada día orando en el templo, eran compatriotas además de ese hombre herido, aquellos que leían cada día las Escrituras y que se consideraban a sí mismos religiosos, personas que se consideraban a sí mismas y que eran consideradas por los demás como hombres respetables, honorables, representantes de Dios en la tierra, esos no mostraron ni la más mínima compasión por un hombre que estaba en una situación totalmente trágica. Y por otro lado, Jesús hace entrar en escena a un samaritano. Ahora, es importante recordar que los samaritanos estaban enemistados con los judíos y la relación entre ambos pueblos era muy, pero que muy tensa. Para que nos hagamos una idea, dice la palabra que los judíos y los samaritanos no se podían ver entre sí, no se tragaban. Un judío prefería realizar rodeos de camino de decenas de kilómetros de más por tal de no pasar por la tierra de Samaria y no cruzarse con esos infieles, indignos samaritanos que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios, personas totalmente despreciables que eran contaminadas con el paganismo y con las que no me quiero relacionar. Eso era un poco lo que pensaba un judío de un samaritano. Sin embargo, en la historia que nos relata Jesús, es el samaritano, es el supuesto enemigo de ese judío malherido, el que fue movido a misericordia y le ayudó. Y este hombre, este samaritano, no pensó en los peligros que podía acarrearle ayudar a ese hombre, ni en si debía considerar a ese judío o no debía considerarle su prójimo, ni tampoco en si detenerse podría ser una pérdida de tiempo, si era su problema. No, él simplemente vio a alguien necesitado en su camino. Entonces se detuvo, se acercó, vendó sus heridas, le sanó, lo cargó en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y por si esto fuera poco, este samaritano también proveyó de los recursos necesarios para que ese hombre judío, además de estar ahí cuidado y estar en un proceso de sanación, pudiera ser atendido, que no le faltara de nada. Le dice al mesonero, mira, haz todo lo que haga falta, cuídamele. Y cuando yo vuelva, si hace falta más dinero, yo te pagaré lo que falte, pero sobre todo que no le falte de nada hasta que esté totalmente recuperado. Es decir, la escena que plantea Jesús en esta historia es que dos hombres religiosos, aparentemente piadosos, conocedores de la ley de Moisés, no tuvieron ninguna misericordia, ninguna compasión del hombre malherido, pero el samaritano, el que podía considerarse enemigo del hombre que habían asaltado, ese sí tuvo misericordia y compasión. Y demostró esa compasión realizando actos concretos. Esa misericordia se tradujo en acciones y obras concretas. Ahora vamos a volver un momento al pasaje, a la escena del intérprete de la ley increpando a Jesús para ponerle a prueba. Y después, con esa malicia, haciendo la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, para justificarse a sí mismo. Y entonces Jesús le lanza esa parábola. Yo me imagino la cara de sorpresa, de indignación que debía tener ese intérprete de la ley, porque evidentemente eso es un zasca espectacular. Ya encima Jesús le devuelve la pregunta. Ahora dime tú, intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y ese hombre, el intérprete, dijo, el que usó de misericordia con él. Y allá va lo que dice Jesús. Muy bien, entonces ve y haz tú lo mismo. La enseñanza de la parábola planteada por Jesús es clara. Y podríamos resumirla de la siguiente manera. No debemos tener ninguna clase de prejuicio a la hora de hacer el bien, sino hacer el bien a otros siempre que tengamos oportunidad. Así de fácil. Por tanto, la palabra prójimo no puede entenderse
o no puede solamente acotarse a aquellos que forman parte de nuestro círculo personal. Prójimo no es solamente los de mi familia, o mis amigos, o mis compañeros de clase o de trabajo, o los que forman parte de mi religión, o los que me caen bien. No, la parábola nos deja claro que cualquier persona de cualquier procedencia puede ser nuestro prójimo si Dios lo pone en nuestro camino. Y nos deja claro que nuestro deber es mostrar amor traducido en obras concretas hacia esa persona, tal y como nos amamos a nosotros mismos. Hermanos, debemos pensar en formas prácticas de hacer el bien a los demás. Aprender, compartir con el que no tiene. Aprender a dar de lo material. Bendecir al desfavorecido. Piensa en ayudar a otros, de favorecer la vida de otros, aunque te cueste un esfuerzo, hazlo, ponlo por obra. Y para ello la palabra deja claro que no puedes discriminar a nadie. No se puede discriminar a nadie. Cuidado con los prejuicios. Cuidado con el racismo. Esta iglesia es muy multicultural, ¿verdad? Hay gente de muchos sitios y eso va a ir a más en España. Estamos recibiendo mucha gente de muchos países. Independientemente de lo que puedas pensar acerca de ciertos lugares o de las políticas que pueden haber en este país acerca de la inmigración, lo cierto es que cada individuo que viene aquí es una persona hecha a imagen de Dios a la que no podemos prejuzgar. Cuidado con el racismo. Mira, cuidado, yo sé que no se me nota mucho, pero yo soy gitano. A los que tenéis problemas con el racismo, el Señor os ha mandado un pastor gitano. Mi mujer se lo nota más, es más castiza. ¿Mi Nerea dónde está? ¿Está arriba? Ahí está, mira, está ahí. Ella tiene cara. Y mi madre ya ni te cuento, mi madre poderosa. Yo personalmente nunca he vivido el racismo porque tengo cara de payo, bastante cara de no gitano. Y eso ha jugado a mi favor en muchas. Y yo no he vivido comentarios, gente que ha dicho cosas feas y que no están bien. Pero claro, yo tengo familia, son muy morenos. Por ejemplo, tengo un primo hermano que es muy noble, no le haría daño a una mosca, pero es morenito. Y a mí hay veces, cuando éramos jóvenes, que me dejaba entrar a la discoteca y a él no. O que yo veía que estamos en un restaurante y lo trataban diferente y nos dábamos cuenta de eso. Y eso es muy feo, es muy triste. Cuidado con el racismo, hermanos, de verdad examinemos nuestro corazón. Negros, payos, colombianos, bolivianos, gitanos, todos somos hijos de Adán. Y tenemos que juzgar a la persona por quién es, no por su colectivo o por su etnia. Cuidado con el clasismo. A lo mejor no tienes problema con un negro, con un boliviano, con un gitano, pero si es una persona que no tiene cierta educación o que a lo mejor no tiene cierto poder adquisitivo o que viste de una forma andrajosa o tal, pero tú tienes tendencia a, con este cuidadito, hay que ponerle en cuarentena. ¿Por qué hay que ponerle en cuarentena? Son prejuicios. Tal vez esa persona... Mira, voy a contar una anécdota. Yo estaba empezando la iglesia de San Fernando. Y yo estaba muy animado evangelizando en las calles y preparé unos flyers, unos folletos para dar a conocer a la iglesia. Y ahí estaba yo, en la calle real de San Fernando, ahí empezando a compartir el mensaje del evangelio, dando folletos, pidiéndole a Dios que el Señor trajera a gente a la iglesia. Y no sé si lo habéis hecho esto, pero muchas veces eso es complicado, porque la gente no tiene ni más mínimo interés, ni pasa de ti 3 kilos, o sea, tiran el folleto, te dicen que estás loco, o hablan contigo y tú notas que es condescendiente y piensan por dentro, pobrecito, este chaval está perdiendo aquí el tiempo, ¿verdad? Esas cosas, y tienes que estar fuerte en el Señor para estar ahí en la calle evangelizando. Y yo estaba ahí repartiendo el folleto y de repente vienen 4 chicos y chicas, entre 18 y 20 y tantos años, que iban vestidos de gótico. ¿Sabéis eso? De los góticos, de como la película de Crepúsculo, con las gabardinas. Parecían entre salidos de Matrix y Drácula. Una cosa rara, con el pelo hincado, pintado de rojo, con un pendiente por aquí que les salía por ahí, con los labios pintados de morado. Y yo estaba repartiendo folletos, yo los veía y decía, madre mía, estos salen recientemente del infierno aquí y están ahí. Y yo estaba ahí y yo pensaba, digo,
estos van a pasar de mí, esto no le doy el folleto ni locos. Iban viendo y pasando tal. Y conforme se iban acercando, yo pensaba, a estos no les doy el folleto porque no me van a aceptar y porque tal. Y de repente, uno de los chicos se acerca a mí con una sonrisa y mientras se va acercando con la sonrisa, digo, ya verás, me va a pegar. Este me la suelta y digo, a ver, vamos. Y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Súper amable, súper simple. Digo, pues mira, estoy dando folletos de la iglesia. Ah, pues dame uno, qué bueno, me interesa mucho conocer tal. Y yo me quedé así diciendo, ¿perdona? ¿En serio? Sí, dame. Y me recibió, muchas gracias. Y se fue con una sonrisa y me quedé así pensando, Señor, perdóname. Estoy pidiéndole al Señor que traiga gente que ame. Y yo estoy ahí porque uno lleva una gabardina negra. Tú no sabes lo que está pasando en el corazón de esa persona. No puedes juzgar a alguien por su apariencia física. Y eso fue un zasca del cielo que el Señor me enseñó. Así que cuidado con el clasismo. Haz bien a cualquiera que tengas oportunidad. Hacer el bien no es solamente no molestar. Es buscar formas activas de bendecir a la otra persona. Dar de lo material. Algunos dicen que el bolsillo es lo último que se convierte, ¿verdad? Pues hermanos, seamos generosos, demos, sacrifiquémonos por los demás, ¿no? Cuando estamos en la cola para ir al buffet de la comida, pues ponte el último, que el otro pase primero, que coma antes. Es que tengo mucha hambre, ya, bueno, pero sacrifícate, comparte tiempo. Mira, a lo mejor no tienes mucho dinero, pero puedes compartir tiempo. Hoy en día eso es una escasez, tiempo. Y puedes escuchar a los demás. Hay gente que va a un tío que ha hecho una carrera 4 años y le paga 50 o 60 euros una vez por semana para que le escuche 40 minutos. ¿Es verdad? Y sesiones de que uno habla y el otro escucha. Hermanos, de verdad, escuchémonos. Pasemos tiempo con gente mayor. Hoy en día los grandes olvidados de nuestra sociedad son la gente mayor. Estamos en una sociedad envejecida a la que poca gente tiene tiempo de prestarle atención. Qué pena, ¿no? Y eso es una forma de hacer el bien, de amar al prójimo. Escucha, además de que vas a aprender un montón, vas a hacerle bien a alguien que quiere pasar tiempo, contarte sus anécdotas. Hay 1000 formas. Mira, en la iglesia hay formas, hay iniciativas para poder colaborar, para poder ayudar. Piensa activamente en cómo puedes hacer cosas por los demás, cosas buenas por los demás. Te animo a que esta semana estés pensando en eso. Ahora, quiero dar una nota de advertencia. La Biblia te manda a amar a los demás, no a exigir que los demás te amen a ti como tú esperas. Hay mucha gente que se porta bien, pero después esperan que los demás les correspondan de la misma manera. Y si no les das lo que esperan, entonces te echan en cara los que han hecho por ti, ¿no? Entonces empiezan con esa iglesia no hay amor, son desagradecidos, ese hermano es un falso con lo que yo hice por él y mira ahora él no me ha saludado como yo quería o yo qué sé. Hermanos, tenemos que madurar. La palabra nos manda a amar a los demás, a servir a los demás, a entregarnos por los demás con sencillez de corazón, sin buscar conflictos, sin esperar nada a cambio. Y por otro lado, hay mucha gente que solamente hace el bien a los demás cuando de esa manera puede conseguir algo a cambio. Muchas veces caemos en ese error, ¿verdad? Siempre hay un interés de por medio, ya sea dinero, trabajo, poder, reputación, no sé, honra. Por eso hay gente que le hace la pelota a otros. Qué feo es eso, ¿verdad? Cuando sientes que te están haciendo la pelota. Eso no viene del Señor, me está adulando. Porque esas personas no aman a la persona a la que se está haciendo la pelota, solamente quieren conseguir algo que esa persona les puede dar. Y por eso, fíjate que hay mucha gente que se comporta muy bien en la iglesia, ¿verdad? Se comporta muy bien, sonríe, son amables. ¿Por qué? Porque de esa forma pueden conseguir el ser aceptados, caer bien, ganar reputación, ganar significado, tener un lugar en la iglesia, ¿verdad? Pero después salen de aquí de la iglesia y son unos demonitos pequeños, malos. Hay una anécdota de unos niños que le pedían al pastor, por favor, que sus padres vinieran a vivir a la iglesia, si era posible. Y el pastor decía, ¿pero por qué? Pues que es que mis padres cuando están en la iglesia son muy buenos. Y luego cuando están en casa, bueno, entonces los niños conectaron, dice, pues ya está, la solución, ponemos un sofá, una tele aquí y su asunto arreglado, ¿no? Mis padres eran buenos. Mira, déjame decirte que tú eres realmente el que eres cuando no estás en la iglesia y nadie te ve. Y déjame decirte que Dios te ve siempre y hacer el bien solamente cuando puedes conseguir algo a cambio es una forma ruin de egoísmo que Dios aborrece. Nuestro deber es amar perdiendo. Si es necesario perder para que los demás ganen, poner el amor
por obra, sin esperar nada a cambio, sin ningún interés de por medio. Eso es amar a tu prójimo. Amar. Entregarte. El amor es salir de ti, darte a otros. Es éxtasis, salir de ti, un estado de salir de ti, fuera de ti, ¿no? Palabras más bonitas. Éxtasis, estoy fuera. Bonito, fuera. Ahora, amar a tu prójimo, la segunda cláusula, el segundo punto del mensaje es como a ti mismo. Y es interesante reflexionar en esto. Una vez estaba conversando con un familiar mío y él estaba en un momento complicado de su vida, se acaba de divorciar, estaba pasándolo mal. Y entonces él me dijo, es que ya lo he entendido, hasta la Biblia lo dice. Yo en ese momento era ateo, no era creyente ni él tampoco, en verdad. Pero hasta la Biblia lo dice. La Biblia dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Amar a los demás como a nosotros mismos. Entonces, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos mucho. Y cuando estemos llenos de amor por nosotros mismos y cultivando ese amor por nosotros mismos, entonces podremos amar a los demás. Entonces yo ahora me tengo que dedicar en mí. Tengo que pensar en mí, en amarme a mí, en estar por mí, en vivir para mí. Y luego ya amaré a los demás. ¿Habéis escuchado ese discurso alguna vez? Bueno, eso es lo que dice Jesús. De hecho, la Biblia no nos manda nunca a amarnos a nosotros mismos. El mandamiento no es ámate a ti mismo, sino ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. ¿Notáis? Y la Biblia no nos mandan a amarnos a nosotros mismos por la sencilla razón de que eso es algo que ya hacemos todos de forma natural. Todos nacemos siendo expertos en amarnos a nosotros mismos. Todos queremos lo mejor para nosotros, en el momento que nos apetece, por la razón que nos da la gana, para satisfacer los deseos de nuestro corazón. Desde que nacemos, un bebé llora para satisfacerse. Los niños se pelean por el juguete que quieren. Todos están buscando su beneficio. Cuando tú vas al supermercado a comprar la fruta, ¿qué coges? ¿La mejor o la peor? Vas mirando a ver cuál está madurita porque quieres lo mejor para ti, quieres lo bueno para ti. ¿Y por qué razón nos esforzamos tanto en darnos todo lo que necesitamos, lo que deseamos? Pues hacemos eso porque nos queremos mucho. Ahora, que tengamos mucho amor por nosotros mismos no significa que tengamos un buen amor por nosotros mismos, ni un correcto amor por nosotros mismos. Todos nosotros nos amamos mucho, pero también es cierto que todos nosotros, de forma natural, nos amamos muy mal. Y todos nosotros nos amamos muy mal porque no cumplimos con la primera cláusula del gran mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. La única forma de poder amarnos y poder amar a los demás correctamente es amar primero a Dios sobre todas las cosas. Ese es el orden de prioridad. Si tú no amas primero a Dios, si tú no pones a Dios en el trono de tu corazón, todas las demás cosas se van a dislocar, todo se va a desordenar. Vas a amarte mal a ti mismo, vas a amar mal a los demás, vas a ser un desastre en tus relaciones horizontales porque Dios no está en el trono. Y si Dios no está en el trono, ¿sabes lo que pasará? Que vas a poner en el trono a otra cosa que no debe ocupar ese lugar. Fíjate que las corrientes humanistas de hoy en día se empeñan en decirnos que la solución está en amarnos más. Ámate a ti mismo, sigue los deseos de tu corazón, eres un campeón, aprende a valorarte. Pero eso no soluciona el problema, de hecho lo agrava cada vez más. Mira, las terapias basadas en recuperar la autoayuda, y me da mucha pena que las librerías evangélicas estén llenas de ese contenido totalmente fuera del corazón de la palabra. Las terapias basadas en recuperar la autoayuda, permíteme decirlo así, son una estafa. ¿Por qué? Porque parten de una premisa equivocada. Nadie debe recuperar la autoestima porque realmente nadie la pierde jamás. Dios, hombre, ¿de verdad? Hay mucha gente que dice que no se quiere. Sí, pero piensa un momento. Hay gente, tú imagínate a alguien que dice que no vale nada, que su vida no tiene sentido, que no se quiere, que está amargada, que mal que estoy. Podríamos considerar que esa persona necesita recuperar el amor por sí mismo, pero lo cierto es que esa persona ya se ama mucho a sí misma. Se ama mal, pero se ama mucho. Porque si lo pensamos bien, lo que realmente le ocurre es que esa persona tiene una expectativa más alta de sí misma de lo que ve en ella. Esa persona cree que merece un tipo de vida o unos resultados que no tiene.
Y no puede soportar la idea de no tener una vida a la altura de sus pretensiones. Su vida no cumple con su expectativa y por eso siente tristeza, por eso siente frustración. Pero yo pregunto, ¿de dónde proviene esa expectativa tan alta, tan elevada acerca de lo que ella misma debería ser y no es? Proviene de un gran amor por sí misma. La respuesta es sencilla. Por lo tanto, la solución para esa persona no es que deba amarse más, ni que deba recuperar su autoestima, sino que debe aprender a amarse bien. Y eso pasa cuando ponemos a Dios en el trono de nuestro corazón. De manera que la solución está en amarnos bien, y eso solamente puede ocurrir en amar a Dios sobre todas las cosas. Y esa es la razón por la que en un capítulo antes Jesús estaba hablando a la multitud cuando le estaban escuchando y siguiendo, y dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El requisito de negarnos a nosotros mismos es imprescindible porque Dios sabe que todos nosotros vivimos dándonos demasiada importancia a nosotros mismos. Vivimos amándonos sin medida y amándonos muy mal. Vivimos totalmente autocentrados. Somos los reyes de nuestro universo. Somos nuestro propio Dios. Queremos controlarlo todo, poner todas las normas en nuestra vida, tener las riendas y no soltarlas. Nuestros deseos siempre son lo más urgente. Nuestros planes deben ocupar el lugar más importante. Nuestra voluntad debe ser satisfecha y para conseguir eso somos capaces de mentir, somos capaces de manipular, de engañar, de robar, de adulterar, incluso de matar. Ese es el mundo en el que vivimos, así somos. Pero la Biblia, el Evangelio nos llama a matar esa parte del yo que quiere ocupar el trono de nuestro corazón. Y a someternos a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos llama a negarnos a nosotros mismos, nos llama a dejar de vivir rendidos al egocentrismo con el que nacemos, nos llama a dejar de vivir luchando para hacer nuestra voluntad, nos llama a dejar de ocupar el trono, nos llama a dejar que Dios gobierne nuestros corazones y solamente entonces podremos amarnos a nosotros mismos de manera correcta y amar a nuestro prójimo de forma correcta. Como a ti mismo. Volviendo a nuestro pasaje, la pregunta que propició la conversación del intérprete de la ley con Jesús fue: ¿haciendo qué cosa era de la vida eterna, verdad? ¿Cómo puedo hacer para ir al cielo, Jesús? A lo que Jesús apeló al cumplimiento de la ley. Haz esto y vivirás. Y una lectura superficial podría entender que el propósito de este pasaje que tenía Jesús es enseñar las obras que son necesarias para ser salvo. De hecho, esa es la visión que tiene mucha gente de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Mucha gente ve a Jesús como un simple maestro, un gran maestro de los mejores, y te lo dicen así. De verdad, es el mejor de los maestros. Si todo el mundo hiciera lo que dice Jesús, el mundo iría muy bien. Qué buen maestro es. Hay que hacer lo que dice Jesús. Y es cierto que Jesucristo fue el mejor de los maestros. Sin embargo, Jesús fue mucho más que eso. Jesucristo es Dios encarnado y Él es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Y si hacemos una lectura más profunda, más detallada, notamos que esta parábola tenía un doble propósito. Por un lado, es cierto que Jesús estaba enseñándonos cómo debemos amarnos mejor a nosotros, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Era una enseñanza práctica acerca de la pregunta que ese hombre tenía. Pero, sobre todo, esta enseñanza tenía un componente evangelístico. Jesús estaba evangelizando a ese hombre. Porque recordemos, y esta es la clave, que el intérprete de la ley preguntó eso ¿con qué intención? Con la intención de justificarse a sí mismo. Y ante su pregunta, Jesús puso el listón en un lugar que era imposible de alcanzar para él. Y la intención de Jesús era ponerle el espejo de la ley para que él se diera cuenta de que no era capaz de cumplir con esa expectativa. Ese hombre necesitaba comprender que por más que se esforzara en conseguirlo, jamás de los jamases podría justificarse a sí mismo. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús podía ser parafraseada, permitidme de esta manera: mira, para ir al cielo debes ser perfecto, pero debes saber que la perfección nunca va a estar a tu alcance. Y eso mismo es lo que debemos aplicarnos todos nosotros, porque al igual que este hombre que estaba preguntándole esto a Jesús, todos
por naturaleza, vivimos tratando de justificarnos a nosotros mismos. Y esa tarea es agotadora. Tratar de justificarnos a nosotros mismos nos lleva a vivir con miedo. Nos lleva a vivir a la defensiva, porque cada vez que alguien está cuestionando esa autojusticia, entonces nos lleva a vivir en hipocresía, porque queremos aparentar que estamos ya cumpliendo con eso que nosotros nos imponemos. Nos lleva a frustrarnos cuando vemos que no lo conseguimos. Y nos lleva a sentir un orgullo pecaminoso cuando creemos que lo estamos haciendo bien. Vivir tratando de justificarnos es una tarea agotadora, pero también es una tarea inútil, porque lo cierto es que ninguno de nosotros podremos alcanzar nunca el estándar moral de Dios. Jamás llegaremos en este mundo a amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, y a amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el camino. Pero ¿quién puede hacer eso? Jesús estaba acorralando a ese hombre para que entendiera que él no podía hacer nada para heredar la vida eterna. Todos necesitamos con urgencia que alguien nos salve de nuestra condición. Necesitamos que alguien nos entregue su justicia, que alguien cumpla la ley en nuestro lugar, que alguien haya cumplido perfectamente el amar a Dios con todo su ser y el amar a su prójimo como a sí mismo. Y ese alguien no es otro que aquel que estaba respondiéndole al intérprete. Ese es Jesús de Nazaret. Jesús es el Hijo eterno de Dios que vino a este mundo como ser humano para rescatarnos. Jesús vino a este mundo para salvarnos, para sanarnos, para vendar nuestras heridas, para darnos vida. Nosotros todos estamos rotos en el camino de la vida, estamos maltrechos sin poder hacer nada. Pero Jesús, al igual que el samaritano de la parábola, se dignó a servir a sus enemigos por amor. Y ojo, Él no pasaba por ahí, Él vino. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús es nuestro buen samaritano que se hizo nuestro prójimo, nos limpió, nos sanó, nos dio descanso y pagó toda nuestra deuda. Y la única manera de poder heredar la vida eterna es confiando en la obra de nuestro gran y buen samaritano, nuestro Señor Jesucristo, entregando todo nuestro yo a su servicio. Es por medio de la fe en la justicia perfecta de Jesús que nosotros podemos descansar de la agotadora tarea de vivir tratando de justificarnos a nosotros mismos. Qué agotador es eso. Por eso Jesús dice que vengan a mí los que estén cansados. ¿Cansados de qué? ¿De trabajar en la obra? No. ¿Cansados de qué? ¿De aguantar a la gente? No. Cansados de la ardua tarea de tratar de vivir ganándonos el cielo. Cansados de tratar de lidiar con las heridas de este mundo, con nuestro propio pecado y con el pecado de los demás con nuestras propias fuerzas. Y si hacemos eso que dice Él, y yo les haré ¿qué? Descansar. El Evangelio nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y debemos hacerlo. Nuestro deber es aprovechar cualquier oportunidad para hacer el bien a lo que nos rodean. Y vuelvo a retar a esta iglesia a que piense en eso. ¿Estoy activamente haciendo el bien, pensando en formas de ayudar a nuestros prójimos? Pero esa clase de amor solo es posible como respuesta al amor que Dios ya ha derramado en nuestros corazones a través de Jesucristo. Un amor que todavía hoy sigue anunciando que a pesar de ser nosotros sus enemigos y de no merecer nada, Jesús vino a este mundo para hacerse nuestro prójimo y para amarnos hasta el fin. Amén. ¿Qué os parece si oramos y damos gracias? Vamos a participar de la cena del Señor. Voy a dejar un rato para eso, examinar nuestros corazones y el Señor nos dé mucha gracia, Señor. Gracias por haberte hecho nuestro prójimo, por haberte humanado, encarnado, venir a este mundo, a este camino árido, rocoso, horrible, y por habernos abrazado cuando estábamos perdidos y por pagar todas nuestras deudas, por
darnos la totalidad de la salvación. Gracias, Señor, porque eres el buen samaritano. Y te pedimos que nos ayudes, que este mensaje nos impulse a correr a tus brazos en arrepentimiento y fe y hacer el bien a los demás, Señor. Ayúdanos a salirnos de nosotros mismos, abandonar todo egoísmo y amarnos los unos a los otros, Señor. Te ruego que hagas esta obra, sigas haciendo esta obra en esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén.